Vamos a ver la potencia de la herramienta texto del programa GeoGebra. En esta construcción, que es un cilindro inscrito dentro de un cono, es un programa de optimización, no vamos a detallar los elementos de la construcción, porque la mayoría ya los hemos visto. Es importante que veáis que aunque tenemos abiertas tres vistas, la vista gráfica es 3D y la vista gráfica 2, esto no es necesario hacerlo desde el principio, pero en cualquier caso, si sabemos que vamos a trabajar con las tres, es bueno tenerlas abiertas ya desde el inicio. Vamos a proceder a la construcción. Un recordatorio importante. Seguramente ya lo sabéis, pero vamos a recordarlo. Cuando tenemos un objeto cualquiera, como es el caso de este punto, en la pestaña avanzado, decimos dónde queremos que se vea el objeto. Esto es importante, porque no siempre queremos que se vean los objetos en todas las vistas, sino solamente en una o en dos, dependiendo de nuestras intenciones. Dibujamos un primer punto, un segundo punto, la circunferencia que tiene como centro el primer punto y que pasa por el segundo, una recta perpendicular al plano de la base por el primer punto, por el centro de la circunferencia, un punto sobre dicha recta, un segmento, este que veis aquí, que une los dos primeros puntos, el cono, con la construcción habitual que hemos visto en un tema anterior, un punto sobre el segmento de color rojo, un punto que se puede desplazar sobre dicho segmento. Recordad que el segmento de color rojo, su nombre nos dice cuál es el radio de la base del cono. Una perpendicular a este punto al plano de la base. La intersección de esta perpendicular con el cono. Un plano paralelo al plano de la base y que pasa por este punto que hemos construido, esta intersección. La intersección de dicho plano con la altura del cono. Construimos el cilindro por el procedimiento que ya conocéis y con la herramienta cilindro, evidentemente. Este punto, muy importante, este punto tiene por coordenadas la longitud del segmento de color amarillo, basta introducir su nombre para que salga, y el volumen del cilindro. Esto es importante, el volumen del cilindro es el punto, si nos fijamos en las coordenadas del punto, veremos que I es la longitud del segmento de color amarillo y J es el cilindro, que GeoGebra interpreta esta letra como el volumen del cilindro. Luego veremos que GeoGebra también introduce la superficie del cilindro automáticamente, sin que se lo digamos. Continuamos. Esta curva es el lugar geométrico de estos puntos, la construye GeoGebra con la herramienta lugar geométrico. Basta hacer clic en este punto y a continuación en este punto para que salga esta curva, por tanto es inmediato. Dibujamos ahora este segmento y la altura del cono. Observamos los dos primeros textos que aparecen en la construcción. Estos textos los podemos visualizar diciendo, vamos a clicar en la circunferencia. Una posibilidad es que muestre la etiqueta poniendo valor, pero nosotros hemos preferido optar por un texto, que es este que vemos aquí, que pone área igual, y esto es muy importante, esto es un objeto, hemos buscado cuál es el nombre de esta circunferencia, que es O, hemos clicado y nos ha aparecido aquí y automáticamente en la vista previa ya nos aparece este texto. La etiqueta también daría el mismo resultado, aunque añadiría área D, donde D es el nombre de la circunferencia. Continuamos. Lo mismo sucede con esta segunda, digo circunferencia, pero es un círculo porque al variar la opacidad de la circunferencia conseguimos que se vea el círculo con el color que estimemos conveniente. Un segundo punto, donde ahora tenemos la longitud del segmento color amarillo y, como hemos dicho antes, la superficie del cilindro, en donde hemos añadido las áreas de las bases. La base es la circunferencia K, como veis aquí. Cuando nosotros miramos la definición del punto P, aparece con la letra Q, que es este número
que hemos definido como área K. Esto es irrelevante. Podríamos haber puesto K y el resultado hubiera sido el mismo. Continuamos. Lugar geométrico, clicando en este punto y en este punto. Primer texto, radio del cono, igual 2,86. Fijaros qué sencillo. Vemos las propiedades del texto. Hemos puesto sans serif, que queda más bonito que el serif. Nos gusta más, pero esto que es la cuestión ya de cada uno de nosotros. Y, de nuevo, el objeto es G, que es el segmento de color rojo. Por tanto, muy sencillo, vamos a buscar este segmento de color rojo. Aquí lo tenéis, que hemos dibujado al principio. Continuamos. La altura del cono, de la misma manera, utilizando ese segmento que hemos dibujado hace un momento, que es de color verde. Procuramos ligar los colores. El radio del cilindro, exactamente igual, es el segmento de color amarillo. Vamos a comprobarlo también para que se vea. El color del texto, evidentemente, lo podemos definir. Podemos definir un color de fondo si queremos. En fin, esto como queramos, ¿eh? Si lo queremos luego borrar, no lo queremos poner, clicamos en la goma y se borra el color de fondo. Pero, como veis, es muy sencillo. El texto, igual que antes, en este caso I, es el segmento de color amarillo. Sencillísimo. Continuamos. La altura del cilindro, que es el segmento este de color azul. Lo hemos dibujado aquí para distinguirlo de la altura del cono, que vemos que es más cómodo y más práctico. Continuamos. Este texto, fijaros en este texto. Aquí tenemos la propiedad que relaciona la altura del cilindro con su radio y la altura del cono y el radio del cono. Esto se obtiene por semejanza. No vamos a entrar aquí en el detalle del problema, pero sí que vamos a ver cómo se ha escrito este texto porque tiene su miga. Es una fórmula LaTeX porque hay fracciones. Por tanto, tenemos que clicar aquí. Cuando clicamos en fórmula LaTeX, como ya hemos comentado en un vídeo anterior, aparecen toda una serie de opciones. Nosotros en este caso lo que hemos hecho ha sido utilizar fracciones. Recordar que el programa escribe un código en donde aparecen una A y una B, y en donde pone A y donde pone B, nosotros tenemos que escribir lo que queremos que salga. En este caso, el texto H sub C, que es este de aquí, R sub C, que es este de aquí, y sucesivamente. ¿Ven? Como podéis ver, no tiene más historia. Numerador, denominador. El signo de implicación que se halla en este lugar, aquí, y de nuevo otra fracción donde basta escribir el numerador y el denominador, que en este caso es texto, por tanto no tiene más complicación. Hemos puesto un texto mediano y hemos vuelto a poner el tipo de letra sans serif. Continuamos. El volumen del cono, otro texto, lo hemos escrito de manera muy sencilla, puesto que el volumen del cono, como hemos dicho, es el nombre que le adjudica el programa al cono, introduciendo como objeto la letra A minúscula, aparece el volumen del cono, porque en la vista algebraica veréis que pone A igual 59,8, aunque GeoGebra también entiende que es el objeto cono, es muy curioso, ¿eh? El objeto viene definido por su volumen. Continuamos. Por cierto, este texto lo hemos ligado al punto C, que es el vértice del cono. Continuamos. El volumen del cilindro exactamente igual, no vamos a insistir en ello. La superficie del cilindro, que ya hemos dicho que está definida como la suma de las áreas, del área de esta circunferencia multiplicada por 2, de este círculo, perdón, multiplicada por 2 más la superficie lateral del cilindro, que la calcula también el GeoGebra automáticamente cuando construimos el cilindro. La función, que es en el fondo, es utilizando esta fórmula, esta función es área de la base, donde X, recordad que es el segmento de color amarillo y que ahora es la variable, y esta expresión, que no es ni más ni menos que esto que veis aquí. Este texto, porque esto es un texto, si lo observamos, fijaros que en este caso, en las fracciones, lo que hemos introducido son objetos. Ya no hemos introducido textos, sino objetos. Pues exactamente igual que introducir un texto. Introducir un objeto es tan sencillo como colocarse aquí y buscar cuál es cada uno de los elementos que necesitamos en la fórmula. Y aparecerá el valor numérico, que además será dinámico. Es decir, cuando modifiquemos la posición de los puntos,
los valores se ajustarán automáticamente. Continuamos. Aparece ahora la función que hemos introducido ahora en GeoGebra. Esta expresión la hemos introducido en GeoGebra. Vamos a comprobar cuál es esta función. Aquí la tenéis, no es necesario ir. Aquí tenéis la expresión de la función a partir de los datos del problema, para que se vea que el lugar geométrico que GeoGebra ha construido, la curva que ha construido, coincide con la función que nosotros hemos escrito. Continuamos. Dibujamos la derivada de esta función. Esta es la derivada de la función. Observad que solo hemos tenido que escribir el nombre de la función con la prima y nos aparece la derivada. Y mostrando la etiqueta nos aparece la expresión. En este caso no hemos tenido que introducir un texto. Continuamos. El punto de intersección de esta función con el eje X. Un texto que nos da la abscisa de dicho punto. Aquí la tenéis, X del punto Y, porque este punto de color rosa es el punto Y. Y la construcción ha acabado. A partir de aquí se pueden modificar los puntos y hacer todas las variaciones que se quieran y modificar el diseño, porque en esto nosotros decidimos qué es exactamente el que queremos hacer. Es decir, en este caso, esta ha sido la opción que yo he tomado, pero cada uno de vosotros puede aplicar el criterio que considere más conveniente.